Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Charlas Líquidas. Y el día de hoy venimos con un episodio más, un episodio algo tranquilo, algo que puede que para ustedes sea común, pero créanme que pensarlo es demasiado difícil. Más cuando hablamos de temas como este. Pero antes de profundizar en el tema, que ya lo habrán visto en el título, pero no me importa, antes de profundizar en él, vamos a ver cómo están. Siempre la vamos a hacer de emoción. Así es. ¿Cómo están, compañeras? Excelente. No, que hable Vania, porque al parecer ya tenía bastantes ganas de hablar después de que no nos oíamos desde hace un buen rato, ¿no? No manches. O sea, ya se extrañaba su voz. Nos desaparecimos, o tal vez solo fue una persona. ¿Quién habrá sido? Pero yo estoy bien. Han sido días raros, pero pues aquí andamos. Uy, no es chismecito, entonces no sabrán qué ha pasado estos días. Tan decepcionante. ¿Qué de ti, Kid? Más o menos lo mismo. Igual ya se extrañaba, ¿no? Reunirse aquí. Y aunque como que recientemente no ha sido difícil encontrarnos otra vez en este canal de Google Meet, pues. Y eso que estamos en nuestras casas, a pesar de cada quien estar en su habitación, ha sido complicado el encuentro. Qué curiosa la vida. Exacto, los giros que da la vida, pero pues ya teníamos ganas de volver. Bueno, no es que no tuviéramos ganas desde hace unos días, sino que hasta el momento pues pudimos darnos esta oportunidad de volvernos a reunir y estamos más que felices de volver a platicar con ustedes, a intercambiar ideas. Pero pues, ¿qué nos traes el día de hoy entre manos, Rap? Pues bueno, antes que nada, puede que nuestros escuchas estén confundidos. Ustedes llevan escuchando nuestras voces cada semana constantemente, pero evidentemente no los grabamos cada semana. Los grabamos con cierto tiempo, ¿no? Y pues costó más tiempo de lo normal, ¿no? Para que entren en contexto nada más de lo anterior. Y bueno, entonces ahora sí, nosotros nos extrañamos, pero ustedes no lo notaron. Así es. Y bueno, con esto pues ya como habrán visto en el título de este podcast, vamos a hablar de los prejuicios, ¿no? Hoy no vamos a hablar de las personas que nos caen mal, que se nos hacen gordas con tan solo verlas, sino vamos a hablar de estos problemas. Sí, yo venía a hablar de eso. Pues un poco podemos, pero vamos a hablar más un poco a profundidad de dónde surgen, ¿no? Estas ideas, ¿no? De decir que esta persona me va a caer mal, ¿no? Más allá de que su horóscopo no combina con el mío, ¿no? Cuidado con los Géminis. Marrito, si estás escuchando esto, no te queremos. Nada, es cierto. ¿Cómo se le diría? Como sufre de discriminación zodiacal o algo así. Sí, y yo creo que sucede más en estas épocas, ¿no? Como que volvió a haber un boom del zodiaco. Ya que alguien saque una tesis de eso, por favor. Ya debe de haber alguien. Del por qué en las apps de citas jamás le doy a la derecha, los leo. Es real. Dice, ¿por qué los acuarios son los que se reproducen menos? ¿Crees? Así, ¿Qué signo será el que se... Ay, ya cambiando de tema súper drásticamente. ¿Qué signo habrá más? ¿Quién será? Ay, yo ya al rato voy a comerme las uñas. Al rato. ¿Quién sabe? Habrá que revisar una pirámide. Digo, no una pirámide,
un censo poblacional de una forma muy detallada. Chazazo. Pero bueno, antes de que nos desviemos otro poco más, pues qué pensar de los prejuicios, ¿no? Hasta ahorita hemos hablado, ¿no? Un poco de los malos, ¿no? De los prejuicios que siempre son negativos, ¿no? De decir esta persona va a caer mal, esta persona es mala porque hizo esto, o porque se viste así, o cosas así, ¿no? O su signo zodiacal, ¿no? Mencionábamos, pero también existe, ¿no? Otro tipo de prejuicios en el cual dices, no, pues esta persona se va a ver exitosa, o incluso cuando decimos que la imagen es mucho ya, digamos, al pedir un trabajo, que si vas con traje, que si no vas con traje, que si llevas tatuajes, que si no, que si llevas el cabello corto, largo, pintado, etcétera, ¿no? Todo eso influye, ¿no? Y todo esto forma parte de los prejuicios, ¿no? De ciertas construcciones idílicas de las personas de cómo debería hacerse ciertas cosas o cómo debería de ser también convivir en sociedad incluso, ¿no? Y esto pues da la pauta para mucho, ¿no? ¿Ustedes qué opinión tienen de los prejuicios? Me parece bastante problemático apenas no entrar en el concepto de prejuicio, porque no me parece que nadie esté totalmente libre de culpa de haber ejercido un tipo de prejuicio en el pasado, pero tampoco se encuentre libre de haberlo sufrido también. Y yo creo que todos hemos sufrido algún tipo de prejuicio o de algún grado, pero que vaya, o sea, que es bastante problemático, lo decía al principio, porque vivimos en un mundo que cada vez se está abriendo, ¿no? A poco más a esta multiculturalidad que es la sociedad, que se abre ante una mirada más globalizadora, pero al mismo tiempo no sé dónde lo escuché, pero hablaban acerca de que ya sé que un libro no se puede juzgar por la portada, pero vaya, estás en una sociedad en donde la mayoría de las personas te topan por la portada que eres, te topan por el corte de pelo que tienes, o por la tez que tengas, o la sexualidad que que representes, ¿no?, en tu persona. Y eso, pues, lejos de ser pues todo esto que es la sociedad, ¿no?, todos estos colores y matices que carga, pues resulta ser algo problemático en ocasiones, y que en ocasiones llega a escalar bastante mal, pues desafortunadamente, ¿no? Y que es un problema que hay que abordar con demasiado cuidado en principio. Pues sí, hay que ser, digamos, cuidadosos, ¿no?, con los prejuicios, porque podemos caer incluso en los mismos prejuicios, ¿no? Al hablar de ellos. Incluso nos pueden acusar de ser prejuiciosos sobre los prejuicios. Exacto. Como una de mis películas favoritas, que es Orgullo y Prejuicio. A mí me encanta bastante, porque es básicamente voltear la tortilla a una persona prejuiciosa con respecto a un carácter que se tiene, ¿no?, o que se carga esta persona, pero pues al final no es así. Y me parece que aquí en como que la conversación podemos decir, bueno, yo la verdad sí te creía que eras más mamón de lo que pensé. O más, no sé qué X personalidad negativa, ¿no?, que no te atrae. Pero pues resulta ser una persona todo lo contrario, amable, e incluso puede llegar a ser una de las personas que mejor te cae. No sé si a ustedes les haya pasado algo así. A ver si claro. Pues mira, fíjate que me pasó como con dos personas que de repente empecé a ver series y películas con ellos, y luego tuve un podcast. Y sí, yo creía que me caían bien hasta que empezaron a recomendar pendejadas. No, pero es interesante, ¿no?, también pensar cómo
¿Cómo es que se rompe con estos prejuicios? Porque siempre entre amigos, incluso llega a pasar con familiares, ¿no? Un poco lejanos, ya un poco familiares más políticos estaríamos hablando, ¿no? Que te llegan a preguntar o tú les preguntas qué opinión tenías de mí, ¿no? ¿Cómo me veías cuando me conociste? Y después no se hacen la pregunta de cómo después rompiste por completo esa opinión de mí, ¿no? O sea, ¿quién te forzó a conocerme? Sí. ¿O qué te ofrecieron para conocerme, no? Casi. ¿Ustedes han pensado alguna vez en eso? Bueno, cuando les han hecho este tipo de preguntas, ¿han pensado en cómo fue que ocurrió este cambio, ¿no? De tener esta idea de que esta persona, no sé, me iba a caer mal a hacer la mugre de mi uña? Pues no sé, es que yo me pongo a pensar y regularmente cuando conozco a las personas es de, pues veamos qué dices, ¿no? Como pues sí, es la primera vez que te tengo enfrente, entonces veamos de qué hablas y cómo lo haces. Y entonces, pues la mayoría de las veces si me cayó mal ese día, como que ya no me vuelven a caer bien. Sí, extraño. Pero, o sea, si digo así como, porque si viste así o... No sé, a veces me han pasado mucho como que la gente piensa que si tiene algo en común contigo, por alguna razón se va a llevar bien contigo. Y a veces me pasa como con la música o así. Es como, yo también escucho eso. Y yo, bueno. Y al final no tienes nada en común más que eso y es raro. Entonces no sé. No suelo pensar mucho cuando conozco a alguien. Esta persona sí es como, pues solo observo y escucho y nunca tengo grandes recuerdos de la primera vez que vi a alguien. ¿Ustedes? No mucho, la verdad, como que pues al menos en mi caso quizá algunas malas experiencias no te pueden llegar a conducir a que no te caiga del todo bien esta persona o que le des otra oportunidad, pero pues en otras circunstancias. Ya, o sea, como en otros casos cuando simplemente has sentido esta frase de caras vemos, filias sexuales no conocemos, X, ¿no? La pueden reemplazar por cualquiera que estés pero me encantó pues... que el ejemplo haya sido filia sexual. Bueno, es que estábamos hablando un poco acerca de ellas antes de empezar el podcast, pero por eso saltó a mi cabeza. Sinceramente, pues no he tenido ese tipo de preguntas incluso acerca de cuáles fueron los, digamos que motivos, ¿no? que hicieron que cambiara mi idea sobre tal persona, pero supongo que porque ya estás demasiado avanzado en tal o cual relación, pues ya no te preocupas en ver ese tipo de vaya, como que decirlo, no sé, defectos arreglados quizá, como que ya simplemente te enfocas en esos momentos donde ya lo pasas mejor o son estos momentos que ¿qué más recuerdas, no? Simplemente. Aunque sí se han habido casos en los que definitivamente sí te dices a ti, dices, ¿cómo me pude haber juntado con este man o con esta morra que al principio era insoportable, ¿no? A primera vista? Pues sí, muy interesante. Bueno, yo creo que esa construcción de ideas, ¿no? De si alguien nos está bien o mal, viene por parte de la construcción de un ideal de cómo deben ser las personas, como mencioné al principio, pero también de las identidades que tiene cada persona, ¿no? Y de las identidades que nosotros observamos que puede tener las otras personas. Por ejemplo, es fácil llegar a catalogar a alguien y decir, no, pues es demasiado fresa, no sé, es demasiado, ¿qué podemos decir? Demasiado mamón, está bien güey, y cosas así, ¿no? O sea, los etiquetamos en varias etiquetas
que existirían varias, ¿no? Ahorita nada más mencioné 3, porque nada más me acuerdo de esas 3. Pero o sea, comenzamos a construir ciertas identidades, ¿no? Y esas identidades vienen cargadas con ciertos rasgos que involucran a la personalidad de los sujetos. Entonces, en cierta forma es como... ¿Creen que sea una forma de que los individuos empiecen a simplificar, digamos, su vida social para evitarse, digamos, la fatiga de conocer a las 1000 o millones de personas que hay y decir, pues ya mejor empieza a descartar a estas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, pues al final hay como una línea. Ajá. Hay como una línea entre personas que se visten de cierta forma o que actúan de otra, y eso te ayuda como a, pues, clasificarlas a través del prejuicio y pues algunas te sorprenden, pero como que sí una gran mayoría entra dentro de esos estereotipos. Sí, creo que puedo concordar con la verdad, porque o sea, hay bastantes personas en el mundo y creo que no vamos a darnos el tiempo para conocerlos todos, y cada vez personas nacen, se integran a esta sociedad como para de nuevo volver a conocerlos. Y yo creo que una herramienta bastante útil, pero que de nuevo se desvirtúa, como es discriminar información con respecto a las personas, puede llegar a ser nocivo, pero que en algunas ocasiones, como no sé, me encuentro como una situación de una app para citas, te puedes hallar bastantes perfiles, ¿no? Con este pequeño resumen acerca de sus gustos, acerca de sus signos zodiacal, acerca de sus actividades favoritas. Sus ingresos. Puede ser, ¿no? Incluso. Güey, sí hay gente bien rara. O sea, que pone básicamente así como ingeniero exitoso y... Estos güeyes se quieren casar, ¿no? Ya. Sí, está. Ya les surge. Pero, ajá, entonces tenemos como esa, pues, estos sistemas un poco más automatizados, ¿no? Que ya podemos descartar o aceptar o darle un super like o yo qué sé, ¿no? Ya invitarlos a un café o a lo que se arme. Principalmente es como que esta nuestra herramienta para, pues, adentrarnos en este mar de gente, y que incluso no solamente con las etiquetas podemos llegar a, pues, conectar con las personas. Pues, Vania dijo perfectamente que pues, nos puede gustar la misma banda o las mismas 3 o 4 actividades en común, pero pues en el resto, ¿qué? En el resto ya se queda como bastante frío el asunto, ¿no? Y eso en una app de citas todavía podemos ir a abordarlo en un entorno laboral cuando vas a buscar trabajo y de nuevo te piden tus aptitudes, todas en una entrevista de trabajo. De ahí a lo que tú empieces a laborar dentro de la empresa o dentro de tal lugar en donde estés trabajando, pues ahí es cuando vas a conocer más, o te van a conocer más, más cerca de ti, ese tipo de personas. Incluso, bueno, mencionando esta parte de conocer personas, en este caso por aplicaciones donde citas, ¿no les ha pasado que, no sé, que alguien con cierto nombre, ¿no? Por ejemplo, me cagan todos los Toribios, ¿no? Cosas así. Les haya pasado y que nada más porque se llame igual que una persona o una experiencia que hayas tenido en el pasado con cierta persona, pues ya le dejas de hablar a todas las personas que se llamen igual, sin importar qué? Sí pasa. A mí no, pero sí pasa. No sé, por ejemplo, es que yo tengo una amiga que me dice como, no, a los Diegos no. Y yo pues no conozco muchos Diegos. O sea, en mi mente solo pienso en mi primo Diego, y para mí mi primo Diego es como súper cool. Y yo, pero los Diegos ¿qué? Y así. Como que tiene nombres muy prohibidos. Y por ejemplo, yo evito mucho
hablarle a gente que se llame como mi hermano porque me cae mal. Si estás escuchando esto, saludos. ¿Qué más son ya? Sí, pero precisamente, ¿no? O sea, igual como lo mencionaba, parte de los prejuicios precisamente surgen de experiencias pasadas, ¿no? Generalmente que te hayan pasado, pero pues hay algunas que son, digamos, experiencias comunes o experiencias de ciertos tipos de conocimientos religiosos, ¿no? Ya lo mencionábamos en este caso de los horóscopos. Pero ¿creen que pueda haber que haya un prejuicio, digamos, universal, que no importa, digamos, ya no hablemos del mundo, sino al menos aquí en México, ¿no? Que digas, no importa en qué parte de México lo digas, todos lo van a entender, este tipo de prejuicio? ¿Creen que existe alguno? Fíjate, o sea, hasta ahorita hemos hablado acerca de la personalidad y acerca de los prejuicios que tenemos hacia cierta persona X, o sea X o sea Y, perdón, por el lenguas trabas. Pero a lo que me refiero es de que cuando pasamos a un entorno un poco más general, podemos tener prejuicios acerca de la pobreza, ¿no? Y podemos tener prejuicios acerca de que los pobres son los más proclives a saltar dentro de un entorno de la delincuencia, ¿no? Entonces yo creo que la pobreza en un contexto mexicano hace bastante ruido, ¿no? En esos términos, que aquel lugar en donde exista esta pobreza habrá un alto índice de delincuencia de algún u otro tipo. Y a mí me parece bastante pues generalizado, pero al mismo tiempo demasiado, como decirlo, directo, y sin ver cuáles son las otras ¿cómo decirlo? Causas de toda esta delincuencia, porque la delincuencia no solamente viene con esta desigualdad, que más bien sería este el término correcto, la desigualdad. Me recordaste a un chiste, ¿no? Que es un prejuicio también, que dice, ese asaltante de seguro le va a la América, ¿no? Como que ese tipo de construcción de prejuicios, ¿no? Son los que precisamente surgen, ¿no? O sea, sin ofender si hay algún americanista, ¿verdad? Solamente es un ejemplo. Pero sí, ¿no? O sea, principalmente, como dices, los prejuicios se dan más hacia la gente pobre, ¿no? Sobre todo, digamos, puede que ahorita ya se esté enfrentando un poco en el tema de los indígenas, pero se les sigue viendo como pobres, ¿no? Por tener otro tipo de organización o otra idea de progreso, no diferente a la nuestra en ocasiones. Y bueno, los prejuicios a veces vienen cargados también, como lo mencionas, de un cierto estatus social, que si bien puede ser dotado por el capital que uno tiene, sino también por el territorio en el que uno se encuentra, ¿no? Uno puede que no sea, digamos, puede ser uno que sea clase media, pero digamos vives en Ecatepec o por Iztapalapa y inmediatamente te etiquetan o construyen ciertos prejuicios, ¿no? sobre estas personas. O que del norte cogen entre la familia, son codos, no sé, es bastante el elemento fundamental de los chistes, ¿no? Que se hacen aquí en México. Que, no sé, aunque incluso llegamos a este punto de la conversación, ¿no? Esta forma de pensar acerca del resto, pensar acerca de la otredad, que es principalmente eso, aquello con lo que no estamos demasiado pues en contacto o conocemos bastante bien. Una opción, más bien una respuesta que para muchos en la historia ha sido bastante obvia, ¿no? Así,
pues conozcan, pues salgan a conocer. Pues quizá en algunas ocasiones el problema no se tenga que resolver de manera individual, sino que de manera más colectiva, ¿no? El hecho de juntar un grupo con otro puede llegar a tener cierto tipo de roces, pero pues con el tiempo hay una, o sea, se empiezan a complementar de alguna forma. En uno de los estudios que tiene este sociólogo alemán, ¿cómo se llama? Déjame ahorita lo busco. Si quieren pueden escuchar aquí una cortinilla. Unos momentos después. Bueno, no recuerdo el coautor, que más bien es el que estaba buscando, pero en este libro que escribe con ayuda de Norbert Elias, empiezan a hablar acerca de la cohesión social que se crea a partir de un barrio, me parece que es en Inglaterra, en donde los originarios de este barrio tienen ciertas diferencias con cierta generación que llegó hace un par de años, pero sin embargo esa diferencia no es la misma que se carga con la generación más reciente unida al barrio. Quiere decir que dentro de esas tres generaciones existen como que diferentes estratos de odio y de, ¿cómo decirlo?, de apreciación entre los otros, pero que por ser cuestión de tiempo, de haber llegado un poco más tarde, la dinámica cambia y la cohesión de nuevo se configura de nuevo. Entonces me parece que es bastante, ¿cómo decirlo?, ingenua, ¿no?, la respuesta de decir, bueno, pues simplemente tienes que ir y salir y conocer más. Y claro, quizá como sociedad sea es un poco más complicado, ¿no?, llevarlo a este nivel, pero viviendo como en una sociedad un poco más, cada vez más abierta, cada vez más libre de todas estas opciones que se pueden dar, yo veo como que la opción de prejuicio se está ablandando cada vez más, o al menos se está dando como una segunda mirada. Sí, precisamente creo que se está ablandando porque pienso yo que ciertos prejuicios, no todos evidentemente, son una puerta hacia ciertos problemas sociales que existen, ¿no? Ya sea de discriminación, desigualdad, etcétera. Y al momento de prestarles atención, empiezas a erradicarlos, ¿no? Por ejemplo, antes era muy común de usar la palabra indio para desprestigiar a alguien, ¿no? Decirle que es, para hacerlo inferior, ¿no? Y este problema, y este como que viene como de un prejuicio, bueno, yo diría que viene de una idea de un prejuicio de cómo son los indígenas, se empezó a destruir, ¿no? Poco a poco. Se empezó primero diciendo que no es una forma de insultar o de desprestigiar a alguien, etcétera. Después pues sacando estadísticas de cuánta población es indígena, y después sacando nuestra historia, la historia, ¿no?, de México en este caso, de cómo es que se construyó la población mexicana después de la colonia y todo esto, ¿no? Pero sí, se viene como que desmoronando, ¿no?, ciertas ideas, ciertos prejuicios, ¿no? Ahora ya es como de, pues si no, ¿qué es lo peor que me puede pasar, no?, por conocer a esta persona, ¿no? De decir, de que puede que sea completamente diferente a como yo me veo, o como yo creo que las personas se deberían de ver, etcétera, pero pues digo, pues qué puede pasar, ¿no? Como que somos más abiertos ya incluso. Sí, incluso es una pregunta como qué tipo de prejuicios podría tener las personas sobre una persona como yo, o una persona como aquella que me esté escuchando. También es bastante
no sé cómo decirlo, que formar parte de todo este problema que nos rodea. O sea, no solamente quizá unidireccional, sino que tenga todas estas miradas. Así es, pero también dentro de estos prejuicios hay surgen buenos chistes, como ya los mencionábamos, ¿no? Claro, siempre y cuando los dejemos como chistes, ¿verdad? Hay que saber distinguir. Sí, no se trata de humillar. Así que ya no hagan chistes de gallegos, por favor, ¿cierto? Pero bueno, ¿algún comentario final? ¿Una opinión? ¿Un último prejuicio que quieran sacar? No, si no, mi carrera de podcaster se acaba. Y como tiene muchos podcasts, pues no los pueden. No se puede arriesgar. Sí, Tengo hasta mi proyecto de Power. mejor cambia la pregunta, ¿no? ¿Qué prejuicios creen que tengan sobre nosotros, los podcast escuchas, ¿no? Aquellos que no conocemos, evidentemente. ¿Qué creen que piensen cuando escuchan estas voces de sociólogos y socióloga? Aparte, ¿cómo nos imaginarán? Esa es una gran duda que tengo yo. Deberían de dibujarnos. Porque se pasa, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que una vez escuchaba un programa de radio, no me acuerdo cuál, cuando era ya entrando a la adolescencia. No me acuerdo exactamente qué año, pero entrando a la adolescencia. Me imaginaba así todo locutor de una forma distinta a como cuando ya, digamos, pude ver una imagen, ¿no?, de esa persona. Y dije, oh. No hay que subir nuestras fotos a las redes sociales porque se van a quedar muy impactados de la red. Pero pues ya hicimos el live stream otra vez en Instagram. Sí, es cierto. Pero en ese entonces teníamos poquitos seguidores. Si ahorita lo hacemos ya, ¿qué oso? Exacto. Si ustedes, OG y Charlas Líquidas, pues recordará esas 2 temporadas donde hicimos el live stream en Instagram, parece. Sí, en Instagram. Quién sabe, en un futuro si volvamos a repetir esa dinámica. Probablemente, pero pues ya cuando los tres estamos bien bañados y presentables para ustedes. Así es. O posiblemente hagamos un directo nada más por ahí. Un directo de charlas líquidas, hablando sobre el tema que ustedes quieran. Puede que en una Exacto. en una 10ª temporada surja. De momento irán escuchando nuestras feas o horribles voces según tengan ustedes sus prejuicios. O tal vez les parecen demasiado sensuales. Yo sí digo, ¿no?, de que los que somos podcast son los que fracasamos en la radio. Tenían voz para la radio. Es que luego una buena voz sí te puede sacar un chingo de pedos. ¿Ustedes qué piensan de su voz? ¿Sí les gustaría escucharla en la radio? Pues no sé. Me gustaría escucharla en un comercial. Eso sí. Ya se está viendo como actor de doblaje. Mira, pero lástima que ya no van a doblar las películas. Yo simplemente espero aparecer en un comercial. O sea, esa es mi meta, es como podcast. No aspiro a menos. Bien. Pues ya después pondremos agencia publicitaria de charlas líquidas y ya haremos tu sueño realidad. Pero mientras esto sucede, seguiremos esperando sus comentarios, sus me gustas en YouTube para sentir que importamos a alguien. No, pero esperemos que les haya gustado este episodio de charlas líquidas sobre prejuicios. Puede que nuevamente no hayamos abordado con gran profundidad el tema como otros o como el anterior a este, el de socialización, pero se hace lo que se puede, más en temporadas de elecciones ahorita aquí en México. Nuestras mentes están muy ocupadas como para pensar demasiado. Sí, todavía tenemos tesis que escribir y
problemas, ansiedad, COVID, encierro, hambre, muchas cosas. Alcoholismo. Ya en el siguiente chismecito a llorar. Así es. Puede que les hablemos un poco de eso ya en el siguiente chismecito. Ayuda. Que por cierto va a ser el último de esta temporada, así que estén atentos. Oh my God. Así que ahora sí, sin más que decirles, nos vemos la siguiente semana con un chismecito aquí en Charlas Líquidas. Adiós. Chao. Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.